Buenas noches. Mi nombre es Yarina Calcina Yaurima. Soy médico residente de medicina intensiva del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y como parte de las actividades prácticas de la materia de telesalud, voy a presentar mi proyecto de plataforma digital, la cual se llama TeleUCI y está creada para el seguimiento de los pacientes dados de alta de unidades de cuidados intensivos. Estas son las tablas de contenidos y en relación a la introducción, aunque la tecnología y el conocimiento utilizado en las UCIs ha permitido que la sobrevida de estos pacientes aumente con el paso de los años, debemos de saber que los supervivientes no regresan a su estado previo de salud aún años luego de la enfermedad crítica, y esto es por el desarrollo de un síndrome que es el síndrome de poscuidados intensivos, que cursa con deterioro cognitivo, mental y físico. Y incluso ya en la hospitalización de nuestros pacientes podemos encontrar algunos factores de riesgo que nos puede indicar, ¿no?, que en el tiempo futuro nuestro paciente desarrolle algún tipo de deterioro. Por ejemplo, hablando a nivel del dominio cognitivo, si nuestro paciente tuvo delirio en la estancia en la UCI o tenía una reserva cognitiva funcional baja antes del ingreso a la UCI, si estuvo bajo sedación, hipoxia o disregulación de la glucosa, a nivel físico, la debilidad neuromuscular adquirida en la UCI, o también puede ser por la presencia de ventilación mecánica prolongada, sepsis, disfunción multiorgánica, eh, estancias en cama prolongadas y síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Y en el dominio psiquiátrico tenemos como factores de riesgo ser mujer, la edad menor de 50 años, un bajo nivel educativo, discapacidades preexistentes y abuso o uso de alcohol premórbido y también el uso de sedantes y analgésicos, que es bastante común en la UCI. Entonces, hay una falta total de información real y actual en nuestro país, sobre todo, pues no se hace un seguimiento a los pacientes una vez que estos son dados de alta de las unidades críticas. Entonces, si bien en los últimos años, sobre todo post pandemia, la alta demanda de camas UCI que había se han podido, digamos que, completar. La infraestructura creció, pero la rehabilitación post-alta es una necesidad en realidad que no está cubierta. Esto porque hay una deficiencia de especialistas, hay falta de programas estructurados de seguimiento para pacientes críticos tras el alta. Mayormente nuestros pacientes de cuidados intensivos, dado el alta, pasan a pabellones de hospitalización, ya sea de medicina interna o de cirugía o a veces geriatría, y no siempre se tiene el conocimiento o la experticia para poder manejar y detectar el síndrome post-cuidados intensivos. Asimismo, la gran demanda de camas y el colapso de nuestros sistemas de salud debido a la gran demanda de pacientes, muchas veces se trata de dar el alta antes, eh, pero no se les hace seguimiento a estos pacientes. Y lo otro es que la concentración de las UCIs mayormente está a nivel Lima y ciudades grandes, y muchos de estos pacientes son referencias de otros hospitales de menor capacidad resolutiva. Incluso ellos también por desconocimiento no les hacen un seguimiento propicio, y tampoco se hace identificación del síndrome post-cuidados intensivos y no se aplican escalas. Y sobre todo hay pocos estudios locales. Entonces el principal problema acá es el síndrome post-cuidados intensivos, que son aquellas deficiencias nuevas que empeoran la salud física, cognitivo, mental, que surgen luego de una enfermedad crítica y persisten más allá de la hospitalización de cuidados intensivos. Además, la presencia de trastornos metabólicos, endocrinos,
trastornos del sueño, osteopenia, dolor, fatiga, incapacidad cognitiva mental y funcional. Entonces, la solución para este problema es la creación de una plataforma digital, la cual es Teleuci, para que se haga el teleseguimiento de estos pacientes dados de alta de las unidades de cuidados intensivos. El enfoque sería centrado en el paciente y en su familia. Se podría aplicar el uso de escalas clínicas validadas para evaluar dominios físicos, cognitivos y mentales, adaptable para seguimiento remoto en zonas alejadas del país, y tendría un enfoque multidisciplinario con varias especialidades, con el uso de consultas remotas en tiempo real de especialidades como medicina intensiva, medicina interna, psiquiatría, medicina física y rehabilitación, psicología, nutrición mediante videollamadas, y también sesiones educativas en rehabilitación en modo de videos que puedan ser descargables y que el paciente tenga asesoría y educación en salud mental, nutrición y terapia física. Entonces, ¿cuál sería el impacto de esta plataforma digital? Uno es que fortalecería el sistema de salud post-UCI porque no existen programas de seguimiento para pacientes dados de alta en edades críticas. Optimiza recursos hospitalarios porque de esa manera podríamos reducir rehospitalizaciones y complicaciones, además que se liberan camas y reduce costos asociados a reingreso que son altamente evitables. Asimismo, permite que pacientes que están en provincia o en zonas rurales tengan acceso a recibir un seguimiento especializado sin la necesidad de tener que trasladarse, descentralizando así la atención. Asimismo, detecta tempranamente secuelas en pacientes dados de alta de post-cuidados intensivos y mejora la calidad de vida relacionada a la salud, con atención oportuna en áreas físicas, cognitivas y emocionales para una recuperación integral y una reinserción a su vida como era antes de tener la enfermedad crítica. Empodera al paciente, a sus familias, a través de educación digital y independencia, además de su propio progreso clínico, y disminuye la sensación de abandono, porque los pacientes tras una experiencia en UCI sienten que obviamente no hay seguimiento y TeleUCI podría cubrir esa brecha y sobre todo abre paso a nuevas investigaciones en nuestro país sobre medicina crítica y también rehabilitación. Algunas definiciones y términos clave. Tenemos, por ejemplo, salud digital, que es el uso de tecnologías de la información y comunicación, o también llamado TICs, para mejorar la salud y el bienestar. Telemedicina, que acorde a la OMS, es la prestación de servicios de salud mediante el uso de TICs, con el objetivo de cuidar la salud de la población. Teleseguimiento es el seguimiento de la salud de un paciente utilizando tecnologías de la información y comunicación enfocada en la continuidad del tratamiento, prevención de complicaciones, detectar signos de alarma. Telemonitoreo es la supervisión remota de un paciente a través de dispositivos electrónicos para obtener datos sobre su estado de salud y transmitir esa información del paciente a través de tecnologías electrónicas. Unidad de cuidados intensivos es un área especializada dentro de un hospital donde se proporciona atención médica y supervisión constante eh, para enfermedades potencialmente mortales o que requieran soporte vital. A la vez, el síndrome de cuidados postintensivos es aquel síndrome que engloba secuelas físicas, cognitivas y mentales, emocionales que experimentan los pacientes después de haber estado en una unidad de cuidados intensivos y que persisten más allá del alta. El síndrome de estrés postraumático es una condición de salud que puede desarrollarse tras experimentar o presenciar un evento traumático y se tiene síntomas como flashbacks, pesadillas, ansiedad intensa y evitación de situaciones que recuerden el trauma. Depresión, un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la tristeza persistente y la pérdida de interés o placer en actividades que antes se disfrutaba al menos con una duración de 2 semanas. Ansiedad es la sensación de nerviosismo, preocupación o malestar que normalmente es parte de la experiencia humana, pero también nuestros pacientes conforman
varios problemas de salud mental. La calidad de vida relacionada a la salud en realidad es a la evaluación subjetiva que una persona hace sobre su estado de salud, cuán plena, cuán satisfecha siente que su vida es, y se incluyen aspectos físicos, sociales y psicológicos. La interoperabilidad es la capacidad de los diferentes sistemas, productos o servicios para interactuar y compartir información entre sí de manera eficiente y uniforme. Juntos trabajan para ofrecer una funcionalidad más completa o lograr un objetivo. El dominio mental, cognitivo y físico se refieren a los problemas de salud mental que forman parte del síndrome de poscuidados intensivos. En el dominio mental tenemos cuadros de ansiedad, depresión, estrés postraumático. En el dominio cognitivo tenemos alteraciones de la memoria, atención, función ejecutiva y procesamiento mental. Y en el dominio físico tenemos debilidad muscular, dificultad para moverse, fatiga, dolor y alteraciones en la función pulmonar o respiratoria. Tenemos también algunos test que formarían parte de la plataforma como el CFQ20 o el cuestionario de falla cognitiva de 25 ítems, perdón, que fue creado en el 82. En realidad, este es un cuestionario de fallos cognitivos. El, el score MOCA, que es una prueba de tamizaje cognitiva breve utilizado para detectar deterioro cognitivo leve y demencia, ¿no? Y valora áreas como la memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje y orientación. El, eh, el Mini Mental Test, que consta de 26 ítems, es una herramienta ya estandarizada que permite hacer screening de capacidad cognitiva, sobre todo en adultos mayores, y que evalúa funciones cognitivas, tanto como orientación, registro, atención y cálculo, memoria y lenguaje. El test o el cuestionario provisional a, a largo plazo de la calidad de vida relacionada a la salud, luego de la estancia en unidades de cuidados intensivos, es un cuestionario que todavía no ha sido validado, está en estudio, pero sí se realiza a pacientes supervivientes de UCI, ¿no? Para evaluar los distintos dominios e identificar problemas en la atención primaria. Son como 200 ítems que tendríamos que tener con nuestros pacientes. El SF36, que es un instrumento para medir la calidad de vida relacionada a la salud más utilizado y evaluado, consta de 36 preguntas que valoran estados tanto positivos como negativos de la salud y cubren también la función física, el rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. El Sickness Impact Profile es una escala que valora 136 ítems en 12 áreas: deambulación, movilidad, cuidado corporal, movimiento, interacción social, comportamiento alerta, comportamiento emocional, comunicación, sueño, descanso, recreación, alimentación. También valora la calidad de vida relacionada a la salud. La escala de calidad de vida percibida o PQOL es una herramienta también para valorar la percepción de calidad de vida en los adultos en tres axis: bienestar subjetivo, afecto positivo o negativo, satisfacción de necesidades. La escala DAS-21, que es una escala para medir síntomas de ansiedad, depresión y estrés, y también sirve como herramienta de monitoreo e identifica personas en riesgo. El cuestionario para síndrome de estrés postraumático de 10 ítems que evalúa la presencia o intensidad de estos síntomas. El PCL5 también es una herramienta de autorreporte de 20 ítems para evaluar la severidad del estrés postraumático y la experiencia luego de tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, o ETIC-7, también es un cuestionario diseñado para evaluar estrés postraumático directamente relacionado con la experiencia de estar en una UCI. Entonces, primero tenemos que hacer una evaluación situacional para nuestro proyecto digital, donde hablaremos de la formación del equipo de trabajo, ¿no? Ese estaría compuesto por un coordinador general, la coordinación general debería estar a cargo de un coordinador médico y un coordinador de plataforma digital.
El equipo médico estaría compuesto por un médico intensivista, un médico psiquiatra, un médico físico y de rehabilitación, médico general, psicólogo, terapistas y nutricionistas. El equipo tecnológico, un ingeniero en sistemas desarrollador de software, un data analyst y un especialista en salud digital, administrador de pacientes o un call center médico. Entonces, la identificación objetiva de público es directamente, obviamente, los pacientes dados de alta de unidades críticas y que estén para detectar o pesquisar el síndrome post-cuidados intensivos. Asimismo, esta plataforma beneficiaría a profesionales de la salud como médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, equipos de hospitales y también los estudiantes de las ciencias de la salud y residentes de estas especialidades podrían verse beneficiados de esta plataforma. Entonces, hay que hacer un análisis del entorno. En realidad, en nuestro país no hay programas de seguimiento para pacientes dados de alta de las unidades de cuidados intensivos. Hay, por ejemplo, la plataforma de telemedicina del MINSA, hay avance en consultas médicas virtuales, pero hay eh, poca cobertura de seguimiento especializado post-UCI. A nivel del seguro social, hay un buen seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión, pero no hay programas estructurados para pacientes post-cuidados intensivos y dificultad en integrar rehabilitación física y cognitiva. El proyecto Respira Perú, que se creó en el contexto del COVID, por ejemplo, dotó a hospitales equipos de soporte para UCI. Sin embargo, tuvo solamente impacto en la infraestructura y no hubo una solución en realidad de seguimiento longitudinal después del alta de la UCI. Clínicas privadas ofrecen algunas formas de teleconsultas y chequeos médicos remotos, pero en realidad es bastante fragmentado y no está orientado a la rehabilitación integral. Entonces, ¿cómo podemos nosotros o cómo nuestra plataforma digital podría cubrirla? Entonces, si hablamos de la baja personalización de las plataformas, el EUSI podría ofrecer planes de recuperación individualizados por paciente, escaso enfoque en rehabilitación cognitiva y emocional, incluir módulos de rehabilitación digital mediante videollamadas y soporte psicológico activo. Hablando de los problemas de la interoperabilidad en los hospitales, diseñar TeleUCI para ser fácilmente integrable vía APIs o HL7 o FHIR. También la accesibilidad limitada en zonas rurales, se podría optimizar la plataforma para que funcione aún en baja conectividad y en smartphones de gama media baja. Y falta de seguimiento longitudinal estructurado, TeleUCI puede ofrecer planes de seguimiento que van hasta los 12 meses posalta de la UCI. Entonces, tenemos algunos facilitadores en relación a, eh, a la implementación de este proyecto digital. A nivel político, tenemos que el Ministerio de Salud promueve la telemedicina desde el 2020 con la resolución ministerial 546-2020. Hay una normativa de telesalud vigente porque existen marcos legales que permiten realizar atenciones médicas no presenciales. Interés en modernizar el sistema de salud pública, se podría formalizar, convenios con hospitales públicos o privados o clínicas en este caso, para que usen la plataforma de TeleUCI como su herramienta de seguimiento posalta. A nivel económico, que eso sería el gran problema, sí se podría disponer de fondos de innovación, ¿no? Tendríamos que buscar algún tipo de inversionista que apoyen ese tipo de proyectos con impacto social y hay que tener en cuenta el costo-efectividad de soluciones digitales en relación a costos de rehabilitación presencial. El seguimiento virtual obviamente va a reducir costos de movilidad personal, logística, no solo para el sistema de salud, sino también para el paciente y su familia. A nivel del facilitador social, tenemos que post pandemia hay una mayor aceptación por parte de la población en general a usar servicios de salud online. Hay una mayor conciencia sobre el síndrome post-cuidados intensivos
Y muchas veces es el mismo paciente y la familia que buscan activamente rehabilitarse tras una hospitalización en UCI. Y el enfoque en humanización de la salud de UCI se alinea con esa tendencia de ofrecer acompañamiento emocional y no solo clínico. A nivel tecnológico, acceso creciente a smartphones e internet móvil aún en zonas semiurbanas y rurales del Perú, madurez de las plataformas de videollamadas y teleseguimiento y el almacenamiento seguro de datos clínicos por la Ley de Protección de Datos, Ley 29733. A nivel facilitador en salud, muchos hospitales no tienen programas formales de seguimiento de pacientes egresados de UCI. Entonces, ahora hay un interés académico, ¿no? En la investigación del síndrome post-UCI porque en nuestro país no hay estudios validados y esto sería una muy buena oportunidad. Y prevalencia y mayor tasa de supervivencia en pacientes con enfermedades críticas que generen en realidad una necesidad de rehabilitación. Entonces, apoyo legal a la telemedicina, necesidad no cubierta en el sistema de salud, alta aceptación social y tecnológica post pandemia y una oportunidad de producir nuestro propio sistema estadístico reflejando la situación actual de los pacientes post-UCI y su desarrollo del síndrome post-cuidados intensivos. Pero el principal reto sería el financiamiento, la alianza con sistemas ajenos al MINSA, sobre todo el sector privado de salud, Fuerzas Armadas y policiales, y sobre todo demostrar el impacto en la salud y reducción de costos. A nivel de la planificación de la implementación, eh, teleseguimiento y telemonitoreo de pacientes mediante aplicación de escalas de evaluación, además de videollamadas de seguimiento. Comunicación y telemedicina porque permite la consulta en tiempo real mediante videollamadas y chats con médicos y personal de salud especializado. Además, todos estos datos podrían integrarse con la historia clínica electrónica del MINSA y se podría brindar videos y guías sobre cómo realizar en casa o en el centro de salud del primer nivel de atención sesiones de terapia conductual física, además de guías a las familias sobre signos de alarma, complicaciones, soporte y acompañamiento emocional y nutricional. Y la plataforma podría ser utilizada por médicos, psicólogos, nutricionistas y terapistas. Hablando de la interoperabilidad, eligiendo el sistema Health Level 7 para enviar y recibir información clínica como historias clínicas electrónicas, resultados de laboratorio, imágenes e interconsultas entre especialidades. Y el Fast Healthcare Interoperability Resources para APIs RESTful modernas que permiten conectarse fácil con sistemas hospitalarios. A nivel de seguridad y protección de datos, bueno, para asegurar que los datos de nuestros pacientes estén adecuadamente preservados, se podría utilizar un cifrado de datos para que la información, ya sea en tránsito o en reposo, esté adecuadamente cuidada y se podría usar eh, TLS, SSL para comunicaciones seguras y el AES 256 para almacenamiento. También se podría trabajar con una nube externa, en- sobre todo que sea un centro de datos certificado, y también se podría utilizar backups automáticos cifrados. Medidas administrativas, hablamos del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, de la Ley de Protección de Datos Personales del Perú, consentimiento informado digital, el cual el familiar o el paciente deberá firmar antes de ingresar a la plataforma, explicándole qué datos se van a recopilar, para qué se van a usar y quién tiene acceso, ¿no? También se podría hablar de un acceso basado en roles, donde los médicos tengan acceso completo a datos clínicos y otros personales de salud, acceso limitado de acuerdo a su dominio correspondiente y los administradores básicamente se encargarían de la gestión técnica sin acceso a datos clínicos y todo el acceso quedaría registrado detallando usuario, hora y actividad realizada, ingreso por contraseña con autenticación múltiple. A nivel de los procedimientos operativos estándar, o los SOPs, tenemos 5. Uno es el SOP 1, registrar pacientes para asegurar que todos los pacientes estén registrados de manera legal y ordenada. SOP 2, aplicar escalas de evaluación por las diferentes especialidades al ingreso a los 7, a los 15 y a los 30 días,
luego cada 3 meses hasta completar el año. Seguimiento por especialidades de acuerdo a necesidades del paciente, por psicología, terapia física y agendamiento para evitar omisiones. Asimismo, escalamiento de casos críticos para derivar casos que requieran de atención presencial. eh, Y en relación al SOP 5, el cierre de caso para el alta definitiva del paciente de la plataforma se podría, eh, se podría dar tras completar la rehabilitación o según criterio clínico. Eh, Participación de pacientes y consideraciones de equidad. La plataforma es accesible y permite su acceso desde celulares de baja gama y conexiones lentas, traducción intercultural adaptando la plataforma a quechua, aymara y otras lenguas indígenas, diseño inclusivo que tenga compatibilidad, soporte telefónico para aquellos pacientes que no dominen muy bien la tecnología y una participación comunitaria con un trabajo con los promotores de salud en la comunidad para brindar capacitación sobre el uso de la plataforma, ¿no? Y sobre todo, asegurar o promover la participación inclusiva, asegurando que todos los pacientes sin distinción puedan beneficiarse de este programa, sobre todo en zonas rurales o personas que viven en situación vulnerable. Más o menos el presupuesto para desarrollar esta plataforma digital, hablando solamente de infraestructura, tecnología y desarrollo, va más o menos por los 200.000 soles, con lo que pude averiguar, y el costo del mantenimiento anual más o menos son unos 87.000 soles. A nivel de la fase 3 sobre el monitoreo, evaluación y mejora continua, eh, los objetivos del monitoreo y la evaluación son mejorar la recuperación integral del paciente post-UCI, garantizar el acceso y continuidad en el seguimiento digital, detectar tempranamente complicaciones físicas, cognitivas y emocionales y tratarlas mediante uso de terapia psicológica y física de acuerdo a las necesidades del paciente, aumentar la satisfacción del paciente y su familia, optimizar el uso de recursos humanos y tecnológicos. Entonces, tendríamos algunos indicadores para ver si nuestra plataforma digital está teniendo éxito, sobre todo hablando del porcentaje de pacientes inscritos en TeleUCI, cumplimiento de evaluaciones programadas, personal de salud capacitado, conectividad en zonas rurales, detección precoz de síndrome post-cuidados intensivos, nivel de satisfacción del paciente, tiempo promedio de respuesta del equipo de salud, reducción de hospitalizaciones y reducción del costo de traslados. Y la planificación de mejora continua se podría hacer basada en el ciclo PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, donde las actividades que se realizan a nivel de la fase planificar son identificar necesidades, definir indicadores y establecer metas, y eso estaría a cargo del coordinador de TeleUCI, reuniones clínicas y análisis de datos, hacer, ejecutar seguimientos, aplicar escalas, programar temporalidad de sesiones personalizadas y registrar datos. Lo podría hacer el equipo multidisciplinariamente mediante herramientas como plataforma digital, checklist de evaluación, verificar si se está analizando el cumplimiento de indicadores, protocolos clínicos, encuestas de satisfacción, y esto se podría hacer mediante informes trimestrales y auditorías. Y actuar, diseñar e implementar mejoras basadas en hallazgos, equipo multidisciplinario, talleres de mejora, nuevas capacitaciones. Conclusiones. Teleuci responde a una necesidad crítica de salud pública, ya que en el Perú no existen programas digitales sistemáticos de seguimiento post-UCI, lo que deja a una población vulnerable sin soporte adecuado tras el alta. Teleuci se alinea con las prioridades nacionales de transformación digital impulsado por el MINSA. Teleuci podría contribuir a la descentralización de servicios especializados, permitiendo equidad en el acceso a pacientes post-UCI que se encuentran en zonas rurales y urbanas alejadas. TeleUCI podría reducir el costo al sistema de salud a mediano y largo plazo, disminuyendo rehospitalizaciones, complicaciones crónicas y dependencia a largo plazo. TeleUCI permite la detección precoz del síndrome post-cuidados intensivos y reducir así discapacidades físicas, cognitivas y psicológicas permanentes. Aumenta la calidad de vida relacionada a la salud del paciente post-UCI,
Mejora la experiencia del paciente mediante un acompañamiento continuo que reduce la sensación de abandono y promueve el autocuidado, y facilita la continuidad del cuidado interprofesional a través de una plataforma estructurada que integra médicos intensivistas, psiquiatras, internistas, rehabilitadores y nutricionistas. Esas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.